¿Han escuchado esta frase que le da título al sermón del día de hoy? Tomar indignamente la cena del Señor. ¿Sí? A ver, ¿quién la ha escuchado? Alce su mano. Ok, 1, 2, 3. Ok, 4. Bien. Miren, en algunas iglesias esta frase que está aquí en la Biblia, si no la había escuchado muy mal porque pues está en la Biblia, ¿verdad? Debió haberla escuchado por lo menos alguna vez pasando por allí. Pero en algunas iglesias, para tomar la comunión a las personas, antes de que puedan tomar la comunión, hacen algo que para nosotros como metodistas es muy ajeno porque nuestra comunión es abierta, ¿verdad? Y dentro de estas congregaciones hacen una advertencia muy severa a las personas y muy solemne antes de tomar la Santa Cena. Entonces, antes de que tome la Santa Cena, le dicen a las personas, de verdad, cada uno de ustedes tiene que examinarse a sí mismo. Revise su conciencia, revise cómo está en el interior, si ha cometido algún pecado de pensamiento, palabra, obra u omisión, y entonces, si has cometido algún pecado, no tomes la Santa Cena, porque estás comiendo juicio para ti, te estás bebiendo el juicio de Dios para ti. Y por eso dice el apóstol Pablo, algunos están enfermos, otros están dormidos, quiere decir muertos, están muertos en vida. Entonces, esta alarma y esta advertencia que les hacen en algunas iglesias previene a los creyentes, previene a los cristianos de cometer un gravísimo pecado. ¿Cuál gravísimo pecado? Si estás sucio delante de Dios, si estás en pecado, no cometas el gran pecado de comulgar. Si tienes pecado en tu vida, no cometas el gran pecado de tomar la comunión. Entonces la conciencia de las personas hace que para salvarse de un mal mayor, que sería tomar la comunión estando en pecado, logren mejor abstenerse y tienen este gran mérito, tienen este gran triunfo, este gran logro, y dicen, aleluya, gloria a Dios, Cristo vive, me salvé de tomar la comunión, me salvé de beber condenación, me salvé de estar en comunión con Cristo. ¡Qué buen cristiano soy! Hoy pude haber estado en comunión con el Señor, pero para evitar juicio y condenación, no lo hice. ¡Qué bien estoy delante de Dios! No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido, pero así se predica en muchísimas iglesias, en muchísimas denominaciones, así se predica. Eres el mejor cristiano del mundo porque te abstuviste de tomar la comunión. Así lo creen muchos. ¿Cómo va a ser bueno fomentar que en lugar que nosotros nos acerquemos a Dios, nos alejemos? A lo mejor estos hermanos nunca han leído el Salmo 84:10. Mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Ese sí se lo sabe. Qué bien, perfecto, muy bien. Entonces, algo no cuadra con esa interpretación. Algo no cuadra con esa interpretación cuando una interpretación, en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. Y yo he conocido mucha gente, he visto mucha gente sumergida en la culpa, sumergida en el remordimiento, sumergida en todos estos pensamientos en su conciencia, incapaces de reconciliarse con Dios, y gradualmente, como no tomaron la comunión una vez, no la toman 2 veces, no la toman 3 veces, 4, 5, 6, 7, 8, hasta que poco a poco, de forma gradual, se van alejando de Dios, si no definitivamente, al menos por muchísimos años. Entonces, en esas iglesias, cuando es la hora de la comunión, usted puede ver que algunos se quedan sentados o que no pasan al altar y están con la cabeza agachada. Y entonces uno de chismoso dice, híjole, el hermano anda en pecado, ¿qué habrá cometido? La hermana, mira, ya tiene rato que no pasa, como que quién sabe qué andará pasando en su vida. Uno anda ahí de metiche, de chismoso en la vida de los demás y se da cuenta que ellos no pasan y que agachan la cabeza y que se sienten muy mal delante de Dios y se tragan sus lágrimas y están en ese lloro y en ese remordimiento de conciencia en lugar de pasar a comer a la mesa del Señor. Pero entonces, si hay algo averiado con esta interpretación, si esta interpretación aleja a la gente de Dios, entonces ¿cuál es el verdadero significado? Porque una interpretación que aleja a la gente de Dios no puede ser una interpretación correcta jamás, jamás, en ninguna cosa. Si tu interpretación de la Biblia acerca de cualquier doctrina, acerca de cualquier enseñanza, en lugar de acercar, aleja, algo está mal con esa enseñanza que tú tienes.
Entonces, ¿cuál es el verdadero significado? Bueno, el día de hoy, por favor, abran la Biblia, 1 Corintios 11, es allí donde estamos, versículos 17 al 33. El apóstol Pablo nos responde esta pregunta, porque esta noche estamos recordando la última cena de nuestro Señor Jesucristo con sus amigos, los últimos momentos de nuestro Señor Jesús con sus amigos. Y aquí el apóstol Pablo hace un recordatorio de eso. De hecho, es el primer recordatorio escrito que se tiene, porque esta carta a los Corintios fue escrito antes que el primer evangelio que se escribió, que es Marcos. Entonces, antes de que se escribieran los evangelios, el que primero puso por escrito cómo fue aquella noche fue el apóstol Pablo. Y resulta que en la iglesia primitiva, en las primeras iglesias, cuando tomaban la cena del Señor, antes no había templos. El objetivo nunca fue que hubiera templos. Se reunían en las casas de los hermanos, en donde cabían unas 50, 60 personas más o menos en cada casa, para tener una comida de hermandad. Tenían una comida de hermandad que cerraba con la bendición del pan y del vino para celebrar la Santa Cena. Entonces ahí estaban en las casas y más o menos unas 50 personas antes del gran momento le entraban a la comilona. Y esta comilona era una comilona de traje. Y los más fifís de la época, los más poderosos, adinerados, preparaban sus platillos más especiales y los llevaban a la casa de sus amigues. Ay, amigues, ¿qué trajiste? No, pues yo traje esto, ensalada de tal. Ay, qué bueno, yo hice estofado de bla, bla, bla. Ay, qué bien, amiga, qué bueno. Ahí luego me pasa la receta. Muy bien, así estaban ellos, en su convivencia. Y resulta que dentro de esas comunidades cristianas había unas personas que no eran tan adineradas como ellas. Los obreros y los esclavos. Los obreros y los esclavos, que tenían jornadas de trabajo muy largas. Y cuando por fin los patrones los dejaban salir de sus jornadas de trabajo largas, llegaban a la casa donde era la reunión, y para cuando ellos llegaban ya no había nada. Se habían acabado todo. ¿Por qué? ¿Porque llevaban poquito? No, esta gente era adinerada, era pudiente. Hagan de cuenta, era de Nextlalpan esta gente, ¿no? Tenía así para poder dar la comilona a las personas. Y entonces, cuando llegaban los pobres, no había por qué, porque la gente que tenía dinero era mezquina y prefería acabarse las cosas antes de que vinieran los más pobres. Y preferían emborracharse acabándose el vino antes de que llegaran los más necesitados. ¿Ese qué es un muerto de hambre? Es un come cuando hay, es un huelemoles. Nada más viene por la comida, seguro ni cree en el Señor Jesús. Nos lo vamos a acabar, ni puso ni cooperó, no le toca. Y se acababan la comida. Y cuando Pablo escucha esto de que hay cristianos que prefieren acabarse ellos la comida y emborracharse en vez de compartir con los que ellos consideraban inferiores a ellos, Pablo se escandaliza. Pablo se horroriza y dice: ¿qué están haciendo? Esto no es comer la cena del Señor. Está aterrorizado por esas noticias que está recibiendo de parte de la iglesia de Corinto. Y entonces en el versículo 17 al 22 comienza a decirles el recordatorio de cómo fue que el Señor instituyó su Santa Cena. La noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Después de haber cenado, levantó la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto, derramada en beneficio por muchos. Ahí estaba Pablo diciendo estas cosas y les dice: ¿por qué hacen ustedes eso? ¿Ya se les olvidó cómo lo hizo el Señor? ¿Por qué le faltan el respeto a la mesa del Señor? ¿Y a qué se refería Pablo cuando decía ¿por qué le faltan el respeto a la mesa del Señor? ¿Se refería a que se emborrachaban? No, porque en aquella época beber vino era significado de que Dios estaba contigo y que Dios te bendecía. Entonces, ¿a qué se refería Pablo? Pablo lo explica en los versículos 23 al 26. ¿Puede leer por favor conmigo en voz alta los versículos 23 al 26? Bueno, vamos a leer solamente el 23, ¿sí? Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, continuamos, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed,
esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esto es mi cuerpo. Lo que Pablo les está diciendo es, se les olvidó que Jesucristo dijo que ese era su cuerpo y que nosotros ahora somos su cuerpo. En el siguiente capítulo de Corintios, en el capítulo 12, les explica qué significa ser eso de cuerpo. Ser cuerpo del Señor no significa comerse un pan. Ser cuerpo del Señor significa ser solidarios, unidos. La comida que ustedes deben celebrar debe de ser de unidad, de solidaridad, de respeto, de cuidado mutuo, de hermandad. Entonces, cuando ustedes rompen eso, están insultando el cuerpo del Señor. Otro apóstol también lo decía, el apóstol Juan dice, el que dice que ama a Dios a quien no ve, pero no ama a su hermano a quien sí ve, el tal es mentiroso. No se puede amar a quien no se ve si no amas a quien sí ves. Es lo mismo que está diciendo aquí Pablo. El Señor Jesús dijo que cuando ustedes tomen la cena se convierten en su cuerpo. Entonces deben de estar unidos. Y si ustedes menosprecian a otros, si ustedes hacen menos a otros, si ustedes están peleados con los demás, si ustedes están discriminando a los demás, si ustedes se sienten superiores, que siempre tienen la razón y los demás no, si ustedes no protegen a los más débiles, si no les abastecen a los que menos tienen, son una iglesia dividida, son una casa dividida, son una familia dividida, dividida por los pleitos, por las habladurías, por los chismes, por los rumores, por las envidias, por los insultos, por los agarrones de greñas, verbales o físicos. No se preocupan por los que menos tienen, solo se preocupan por ustedes mismos, son egoístas, tratan de opacar a los demás. Eso no significa tomar la cena del Señor. Eso que ustedes hacen es tomar la cena del Señor indignamente, porque prefieren acabarse sus recursos en vicios, en emborracharse, que utilizar esos recursos materiales para ayudar a los demás. Ustedes están tomando la cena del Señor indignamente. Y por eso les dice Pablo, por eso la iglesia está débil. Por eso la iglesia está enferma. Por eso la iglesia no crece. Por eso la iglesia está muerta. Y les dice Pablo, por eso en la conferencia de distrito les dan números negativos. Bueno, eso no les dijo Pablo, pero aplica muy bien. Porque somos ese tipo de iglesia que está aquí en Corinto. Es una iglesia que no crece, que está muerta. Muy religiosos, cumplimos con el rito. Cada domingo, cada fecha especial, allí estamos cumpliendo con el Señor, por cumplirle. Pero dentro de nosotros vivimos como gatos contra perros, como perros contra gatos, arañándonos, mordiéndonos, ladrándonos, atacándonos los unos contra los otros. Y por eso termina diciendo el apóstol Pablo, espérense los unos a los otros. ¿Qué no tienen casa donde cada uno pueda comer y emborracharse a gusto? Si eso es lo que quieren, váyanse a su casa. No insulten la reunión del Señor. Pero termina diciéndoles Pablo, espérense los unos a los otros, reconcíliense, perdónense, no coman juicio para ustedes mismos, no beban juicio para ustedes mismos, no sean hipócritas, mejor coman y beban en armonía. Entonces, a partir de este significado, la cosa cambia. La cosa no es si tú cometiste un pecado interno o no. La cosa es si tú estás rompiendo la armonía y la comunión con el cuerpo de Cristo, es decir, con tu prójimo, con el hermano, con el familiar, con tus amigos, con tus vecinos. Si tú estás rompiendo esa armonía, entonces estás tomando indignamente la cena del Señor. Y dice Pablo, en ese momento, a pesar de que tiene palabras severas, palabras de esperanza termina diciendo. Porque Pablo no prohíbe que las personas que hayan cometido un pecado así se abstengan de tomar la cena del Señor. Al contrario, les dice que deben reconciliarse.
Y por eso trae a su memoria el día exacto, la noche exacta, cuando Jesucristo tomó este pan y esta copa con sus discípulos. Y es muy interesante analizar cómo fue que Jesús tomó el pan y la copa con sus discípulos. Leía una frase de una red de liturgia latinoamericana que se llama Red Crearte, que crean recursos para cultos, oraciones, cantos, etcétera. Un recurso que sacaron el día de hoy muy hermoso y que nos recuerda cómo Jesucristo tomó la cena ese día. Y dice, Jesús en su mesa nos incluyó a todos. Jesús en su mesa abrazó a toda la humanidad. Porque en la mesa de Jesús estamos quienes lo negamos, quienes dudamos de Él, quienes lo traicionamos. En la mesa de Jesús estamos quienes huimos. Y en la mesa de Jesús estamos quienes tenemos, a pesar de todo, la necesidad de creer. ¿Se acuerda usted de esa noche? ¿Quién estaba allí en esa mesa? Judas, el que lo traicionó. Y Jesús no le dijo, lárgate. Estaba Pedro, el que lo negó. Y Jesús no le dijo, vete de aquí, no te quiero. Estaba Tomás, el que no creyó. Y no le dijo, largo de aquí, pecador. Estaban todos los otros en bola que se echaron a correr. Y el Señor Jesús no les dijo, son indignos. No tomen el pan y la copa conmigo. El Señor Jesús, ¿qué fue lo que les dijo? Tomad y comed. Tomad y bebed. Jesús jamás rehusó comer con pecadores, con adúlteros, con fornicadores, con estafadores, con delincuentes, con prostitutas, con gente del mal. Jesús jamás rechazó sentarse a la mesa con ellos, pero siempre los invitó a reconciliarse con Dios y a reconciliarse los unos con los otros, con el prójimo. Entonces, ¿qué hago si yo el día de hoy, en esta noche, cuando recordamos la última cena de nuestro Señor Jesucristo, qué hago, pastor, si hoy yo estoy peleado con alguien? ¿Qué hago si yo herí a alguien con mis palabras? ¿Qué hago si he fomentado un clima de enemistad en mi casa, en la iglesia? ¿Qué hacemos, hermanos de Templo Jehová, Iglesia Metodista, si entre nosotros hay disensiones, hay habladurías, hay peleas y no nos ponemos de acuerdo? ¿Qué hacemos? ¿No tomamos la cena? ¿Nos abstenemos de tomar hoy la cena del Señor y nos vamos a nuestras casas en este momento y decimos, no tomamos juicio, no comemos juicio el día de hoy? Se acabó aquí, hermanos, podéis ir en paz. ¿Qué nos diría Jesús? Jesús nos diría, ven, acércate a la mesa, toma, come, toma, bebe, pero al salir de aquí, comprométete a cambiar. Y desde aquí, comprométete en tu corazón a reconciliarte con esa persona. No importa si eres el afectado o el afectador, reconcíliate. ¿Cuántas veces hemos tomado la cena del Señor indignamente? Seguramente muchas. Seguramente más de las que deberíamos haberlo hecho. Tomamos la cena del Señor y nuestra casa es un caos. Tomamos la cena del Señor y nuestra iglesia es un caos. Pero ante nosotros, el Maestro vuelve a repetir las mismas dulces palabras. Por eso repetimos esas palabras al momento de tomar la comunión. No es un ritual vacío. Nos recuerda que las palabras de Jesús no cambian a pesar de nuestras acciones. Nos recuerda que las palabras de Jesús no cambian a pesar de lo que hayamos hecho.
ni del tiempo que haya pasado, ni de cuántas veces, ni de cuántos años hemos vivido peleados con alguien. La historia no cambia y Jesús la dejó escrita precisamente así para que cuando nos acerquemos a la mesa del Señor volvamos a escuchar: tomad, comed, tomad, bebed. Hazlo todas las veces que puedas. El Señor Jesús no dice detente, abstente. El Señor Jesús dice: háganlo todas las veces que puedan en memoria de mí. Acuérdense de mí. Traigan a su mente, a su corazón, a su memoria lo que hice por ti. Di mi vida por ti. Me entregué por ti. Para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Para que no sufras, para que no vivas en angustias, para que no vivas en pleitos, para que no vivas en rencores. ¿Hemos visto a nuestra iglesia enferma? ¿Nuestra iglesia ha estado enferma? ¿Tu familia ha estado enferma? ¿Ha estado débil? ¿Ha estado en crisis? El apóstol Pablo dice: es por las divisiones que hay entre ustedes. Es por las divisiones que hay entre nosotros. Pero inmediatamente viene el maestro del apóstol Pablo y extiende las manos y los brazos y nos dice: no comas más indignamente. Yo te dignifico, yo te doy vida. Ven y siéntate a mi mesa. Bebe conmigo, come conmigo. Ya no tomes la cena del Señor indignamente. Toma la dignidad que el Señor te ha dado para poder tomar de su mesa. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Dios de misericordia, gracias, Señor. Seguramente muchos de nosotros tenemos cosas en nuestro corazón que no están en paz. Estamos peleados y divididos contra otros, Señor. Seguramente la armonía quizá no está al 100%. Hay inconformidades, incluso, Señor, muchas que no expresamos, pero que allí están en el corazón y que tú conoces, Señor. Te pido que nos perdones, te pido que nos purifiques, te pido que nos limpies, te pido, Señor, que hagas en nosotros tu habitación para poder ser limpios, Señor. Purifícame con hisopo, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Como clamaba el salmista, nosotros también queremos ser limpiados, Señor. Reconstruye, Señor, nuestras relaciones que están rotas. Reconstruye, Señor, todo lo que nosotros hemos averiado y estropeado. Y permítenos, Señor, reconciliarnos con aquellos que no nos hemos reconciliado, para poder tomar esta cena dignamente. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque siempre nos invitas a tu mesa en Cristo Jesús. Amén.